Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Virgo. Bueno, mi queridísimo Virgo, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental, Virgo. Vamos a ir comenzando, vamos a ver cómo están las energías, Virgo. Ya sabes que a lo largo del vídeo te voy a dar una serie de mensajes, Virgo. Hay algo que firmaste hace unos 20-30 días aproximadamente, Virgo, relacionado con tu trabajo, y estás esperando ese cambio que supuestamente llegaba con esa firma, ¿no? Te voy a decir, Virgo, mira, igual no es todo lo que se dijo, ¿no? O todo lo que se propuso, pero algo de cambio sí vas a ver, ¿bien? Virgo, que no estáis trabajando, tienes la oportunidad de realizar algún tipo de trabajo, no hay un contrato de por medio. Veo que posiblemente le hayas dado la espalda a un trabajo del pasado y que después quiera regresar y sea tarde, Virgo. Plantéate esto si estás a tiempo. Virgo, que tenéis un negocio. Estás esperando algo muy importante, un dinero o algo por el estilo relacionado con tu negocio. ¿Qué es lo que pasa? Mira, todo está bien estructurado, pero hay que esperar, porque para que llegue ese dinero, o sea que la gente que a ti te tiene que mandar ese dinero también tiene una especie de contratiempo y entonces tendrás que esperar. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, con tu economía. Virgo y tu economía. Avanzas, cambios. Algo pega un giro inesperado relacionado con tu economía y lo familiar, Virgo. Es lo que dicen. No sé si alguno de vosotros estáis con algo de herencia, pero tiene que ver, creo que tiene que ver con eso. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Virgo. Vamos a seguir con los Virgo que estáis solteros. Virgo, que estáis solteros. Bueno, hay alguien mirando. Hay alguien mirando, hay alguien que tiene puestos sus ojos en ti, Virgo. Yo no sé si tú habrás detectado a esta persona o no, pero bueno, esta persona aparece ahí, Virgo. Vamos a ver qué más. ¿Podría ser una persona importante en tu vida, Virgo? Esta persona sí. ¿Qué pasa? Que algo tiene esta persona, cuando tú sepas quién es, verás que a ti las cosas tan rápido no te gustan. Ese es el detalle aquí, que las cosas tan rápido no te gustan, Virgo. Te veo en un buen momento emocional, Virgo, porque te veo con una energía positiva. Te veo que brillas. Te veo que tú podrás elegir. Hombre, evidentemente siempre vas a elegir, pero estamos en otro nivel de elección. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Virgo, que estáis solteros. Igual, Virgo, tú tienes que tomar algún tipo de decisión con respecto a unas comunicaciones con una persona que es un poco menor que tú, más joven, que es un poco más joven que tú. Virgo, ¿qué decisión tomas tú con estas comunicaciones? La decisión es alejarte, dice, hablan de un alejamiento que tú mismo decidirás, Virgo. Bien. Hay una persona aquí, después de este alejamiento, que es, supongo que es la persona que ha salido antes, que se muestra
mirándote, es una persona que tú le pones cara, Virgo, y esta persona, dicen, tiene cargas familiares, esta persona se muestra mirándote, pero tú sabes que esta persona tiene a alguien más. Sabes perfectamente que tiene a alguien más esta persona, Virgo. Y este es el detalle, este es el obstáculo, ¿no? Como por así decírtelo. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo. Vamos a hacer una tirada general. Es un mes en el que tú, Virgo, estás en un tiempo que vas a brillar y vas a brillar mucho, ¿eh? Me gustan mucho tus cartas, Virgo, porque tienes la oportunidad de ilusionarte sin llegar a ningún tipo de sufrimiento, ¿no? Siempre tú decides. Aquí dicen las cartas, como siempre, cada uno decide, ¿no? Pero en este caso es como más pronunciado, vas a tener como ese control. Virgo, yo te voy a decir una cosa, no te puedo decir ahora mismo en estos días que yo te vea en pareja con alguien. No te veo en pareja con alguien. ¿Veo ilusiones en tu vida? Sí. Que luego tú decidirás por lo que sea, oye, que no. Pues sí, también. Y sería la decisión, si estas ilusiones están ya o están a punto de llegar, la decisión tuya sería a partir de la segunda quincena de diciembre. Bien, Virgo. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros. Virgo, que estáis solteros. Aquí hablan de tu interior y es cómo te vas a sentir. ¿Cómo te vas a sentir? Pues como un mozuelo o una mozuela, Virgo. Por eso se decían las cartas en un principio, Virgo está en un momento de brillo, de mucho brillo personal, ¿no? Y esto es muy importante. Posibilidades de tener pareja. Yo no te digo que no las vayas a tener, es que no las vas a querer. Por lo menos con las personas que aquí aparecen, Virgo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Virgo. Seguimos con... No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Pero ahora vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, Virgo, ¿qué pasa aquí? Con los casados que estáis en convivencia. Bueno, Virgo. Hay muchas decisiones que se han tomado en esta relación. Sois tan iguales y a la vez tan diferentes, Virgo. Voy a decir en este caso que esto no apunta a separación, en primer lugar, quiero decirlo, pero hay mucho choque de caracteres. Como te he dicho, sois tan iguales y a la vez tan diferentes. Virgo, ha habido muchas cosas en el pasado, hemos estado intentando... Uno de los dos, intentando encontrar emociones nuevas, porque parecía que faltaba algo en esta relación. Pero esto me marca en pasado, Virgo. Estamos en otro momento. Y en el momento que estamos ahora mismo es en un momento de crecimiento, pero eso sí, estamos en ese crecimiento y aunque a la luz... a la luz parezca que vamos o que tenemos los mismos objetivos, luego en pensamiento no tenemos los mismos objetivos. ¿Bien? A eso me refiero. Vamos a ver qué más. ¿A qué quieres ponerle cara tú, Virgo? ¿O a quién quieres ponerle cara? Porque ese detalle ha salido también, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Virgo. Casados en convivencia y novios.
algo que se prefiere dejar en el pasado, en la clandestinidad. Mira, Virgo, si insistimos en que esto salga, si insistimos en abrir la caja de las tortas, va a pasar lo que no queremos que pase. Es lo que están diciendo. ¿Bien, Virgo? Porque ahora mismo estáis en una fase muy distinta y yo pienso que esto se debería de dejar atrás. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Virgo, vamos a hacer una tirada general en esta relación. Casados, en convivencia y novios. Virgo, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, ¿eh? Hay algo que tiene que quedar claro en esta relación. Hemos tenido dudas en la relación, en la estabilidad, en los cimientos de esta relación. Hemos tenido dudas de eso. Pero esas dudas serán aclaradas más adelante porque algo ocurrirá que nos dejará claro que nuestra relación ahora mismo no se puede romper. ¿Bien? O sea, ¿es sólida tu relación a día de hoy? ¿Crees que no? Pero sí. Y es algo que necesitas saber. ¿Bien? Vamos a seguir. Virgo, seguimos. Virgo, casados, en convivencia y novios. Los Virgo que estáis de novios, quiero decir que a lo largo de estos días vais a tener una conversación importante en la cual daréis un paso más o habrá un paso más en esta relación. Hay muchas cosas que han cambiado, Virgo, han cambiado y en este caso tengo que decir, oye, que lo que está cambiando aquí y lo que está por cambiar es para mejor. Pero si se insiste en sacar los trapos sucios, pues pasa lo que no queremos que pase. Es lo que decían antes las cartas. Deja las cosas estar y aprovecha esta nueva etapa porque todos los cambios que se avecinen ahora en vuestra vida son para mejor para vosotros. Bien, vamos a seguir. Seguimos, Virgo, con ese mensaje especial del amor. Virgo, y tu mensaje especial del amor. ¿Crees que debes de hacer algún movimiento en tu vida? ¿Crees que debes de hacer un cambio? A ti, tu interior, tu corazón te está diciendo que debes de hacer algún cambio para tú tener esa plenitud en el amor. Pues hazle caso a lo que te está diciendo tu voz interior, Virgo, ¿eh? Vamos a ver, Virgo, seguimos. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Virgo, seguimos con tu salud. Virgo, y tu salud. Dolores de cabeza, Virgo, constantes. Puedes tener migraña o jaqueca, pero no pienses que hay algo más. También te digo, yo no soy médico, ¿eh? Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, con otro mensaje que te quiero dar. Vamos a ver, mensaje especial para ti, Virgo. ¿Cuánto hemos dudado con todo? ¿Cuánto hemos dudado a la hora de realizar cambios? De coger un camino u otro, Virgo, de volver a empezar. A veces hay que volver a empezar, Virgo, a veces hay que volver a empezar. Te tengo que hablar de una mujer en concreto, Virgo, que se empeña en decir que tú tienes que arreglar algo, que tú tienes el poder de arreglar algo, Virgo. Es una mujer que está en tu lado espiritual. Ya sabes que en este tipo de mensajes, si tú no te sientes identificado, lo dejas pasar. Virgo, esta mujer se me marca con un pelo liso, así como, bueno, yo se lo alcanzo a ver por aquí, pero puede ser que lo tenga más largo. Bien, un pelo muy lacio, muy bien peinada. Cuello corto, así como yo, que no tengo casi cuello, pero bueno, sí, cuello corto, una mujer más bien con esa fisionomía, ¿no? Alguien muy sonriente siempre,
Pero en sus últimos años no estaba de acuerdo con algo. En sus últimos años esta mujer no estaba de acuerdo con algo y como que un poquito se le borró esa sonrisa. Siempre se tuvo una imagen equivocada de esta persona, ¿eh? Siempre se tuvo una imagen equivocada, pero bueno, ya cada uno, los que os sintáis identificados, sabréis el porqué, ¿no? Y sabréis de lo que yo os estoy hablando, Virgo. La letra M ha marcado mucho con esta mujer, bien. Los que os sintáis, los que la identifiquéis, os quedáis con el mensaje, los que no, no. Bien. Insiste, como te he dicho antes, en el que tú tienes que arreglar algo. Tú tienes el poder de arreglar algo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, te voy a dar un número. El número 19 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Virgo, que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.